Nada, hermanos, como dice Melody, ¿cuánto le gusta la canción de Marta, del candelero? ¿Verdad? ¿Se la sabe? Eso suena en todos los sitios y no es la primera vez que pasa eso. No sé si ustedes recuerdan algunas salsas que en los años 80 se hicieron famosas y la gente cantaba y bailaba. ¿Ves? Nosotros creemos que no está haciendo nada y comenzamos a decir, bueno, que el evangelio, que eso no, deje que Dios haga su trabajo. No nos pongamos nosotros a estar criticando ni a estar opinando, no deje que Dios haga su trabajo. Está todo el mundo recitando un pasaje de la Biblia que nadie conocía. Ahora yo lo que quiero saber es si usted lo entiende. ¿Usted lo entiende bien ese pasaje? ¿Le parece bonito? ¿Y por qué ella canta eso habiendo tantas cosas que cantar? Pues esta mañana yo quiero compartirle el significado de ese candelero. Amén. Vamos a aprender porque la palabra de él lo dice que tenemos que cantar con el corazón, pero también con el entendimiento. Todo lo que hacemos tiene que estar ligado a un entendimiento. Y yo le traje este candelero que no es el candelero que habla números 8. Este es otro. Este es el candelero de la Hanukkah, de Hanukkah. Y les voy a decir ahorita la diferencia entre uno y otro, porque los judíos utilizan esto. Esto viene siendo como la Navidad judía, la Hanukkah, ¿verdad, Melo? ¿Ah? Que se celebra. La Biblia católica está la historia de los macabeos. ¿Cuánto la han leído? Eso está relacionado con esto, con esa celebración de Hanukkah. Lo voy a dejar aquí porque me lo trajeron de regalo. Y quería decirles que yo tengo el candelero de las 7 lámparas aquí. Yo traje uno al pastor Javier. Este es el de las 7 lámparas. Pero los judíos, ese candelero no lo encienden. No lo tienen en las casas para encenderlo porque está prohibido, porque fue dado solo para una acción estrictamente santa. Sí lo tienen decorativo y sí lo quieren aquí, se lo corren aquí y usted cuando va a ir a él lo puede encontrar como un souvenir, pero no lo manipulan, ni lo prenden, ni lo encienden en las casas. Lo único que ellos encienden es esto, las velas de Hanukkah, cuando están celebrando la fecha de Hanukkah cerca de la Navidad. Para que sepan la diferencia, cuando vean ese candelero, no es ese candelero, este tiene 9. El candelero del que habla en el capítulo del 8 del libro de Números tiene 7. 7 brazos. Y eso vamos a hablar en esta mañana. El tema que le hemos puesto es labrados para alumbrar. ¿Qué les parece? Labrados para alumbrar. Una vida formada por Dios, encendida con propósito y sostenida en su presencia. Que cuando usted cante eso, sepa lo que está diciendo. Yo tengo una vida formada, labrada por Dios, encendida con un propósito y sostenida en su presencia. Amén. Gloria al Señor. Entonces, todos queremos luz en nuestra vida. ¿Quiénes no quieren luz? ¿Verdad? Queremos luz para decidir, queremos luz para caminar, no queremos tropezar. Qué duro es cuando tropezamos en la vida y hay que levantarse y seguir hacia adelante. Nadie quiere tropezar, todo el mundo quiere que las cosas le marchen a la perfección, ¿verdad que sí? Pero la Biblia nos enseña que la luz verdadera no aparece por casualidad. Hay un proceso que nosotros tenemos que vivir y ese resultado del proceso está contenido justamente en esa escritura que vamos a ver el día de hoy, de cómo Dios formó el pueblo de Israel y todo lo que aconteció antes de que él diera ese mandato. La importancia de encender ese candelero, qué elementos llevaba ese candelero, porque tenía un diseño especial, no era cualquier cosa. Era un encendido que tenía una responsabilidad que solamente lo podía hacer el sacerdote. Eso nos da a entender que Dios no solo quiere que brillemos. ¿Cuántos quieren brillar? Todo el mundo quiere brillar, ¿verdad? La gente anda buscando una manera de brillar, por eso subimos fotos a la red. ¿Ustedes vieron la mía ayer? Ay, pero es chula, no sé, igual se la botó con eso. Entonces, Dios quiere que brillemos, pero más que todo, Dios quiere que alumbremos. Más que brillar, lo que Dios quiere es que nosotros alumbremos. Y la palabra de Dios nos enseña que esa luz
la da Cristo, no viene por casualidad, ¿verdad que sí? No basta solo con tener una lámpara o ser una lámpara, ¿eh? No basta solo con decir que creemos, tenemos que ser luz. Y el Señor fue categórico en eso cuando nos dijo que debemos ser sal y luz y que nuestra lámpara debe estar encendida. Si ustedes ven que esto tiene muchas hojas, yo la paso porque yo no veo y tengo que poner la letra en número 45 para que no se me asuste. Entonces, vamos a leer número capítulo 8. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, es decir, arriba, pero ¿sabe qué? Que ese lugar era cerrado, no tenía ventanas, ahí no había nada. Y lo único que alumbraba el tabernáculo ahí cuando entraba el sacerdote era ese candelero. Lo único que alumbraba. Entonces, para el sacerdote poder hacer el servicio, tenía que prender el candelero. Pero eso no era prenderlo así solamente, eso tenía un mandato de Dios, que es lo que estamos viendo. Dice que Aarón lo hizo así, ¿verdad? Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Cuando se lo mostró en el libro de Éxodo, vamos a ver en el capítulo 27, 25, cuando Dios le dijo a Moisés cómo tenía que ser ese candelero. Tenía el candelero, la flor, el cáliz, el bulbo, habla de la flor, una sola pieza. Y ese candelero se conoce como el nombre de la menorá. Esa es la menorá judía, sagrada para el pueblo de Dios. Vamos a ver la otra, que hay un sacerdote. Está, miren el tamaño, es el sacerdote. Para que tengan la idea de lo que era el candelero, tenía que ser así porque tenía que alumbrar el interior del tabernáculo. Era lo único, la única luz que entraba. 7 brazos y vamos a ver por qué. Dice en el libro de Éxodo capítulo 25, versos del 31 al 40. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, así se hará el candelero. Su pie, su caño, sus copas, sus manzanas y flores, que no eran manzana, ahorita la traducción fue manzana, pero la original no quiere decir manzana, serán de lo mismo, del mismo material, era de oro puro. Y saldrán 6 brazos, 3 del candelero al lado, 3 del candelero al otro, 3 copas en forma de flor de almendro. No era porque la flor de almendro era bonita, vamos a ver por qué. Una manzana o bulbo y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero tienen que estar. Y la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Oiga cómo era. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas, sus trazos serán de una sola pieza, toda ella labrada a martillo, de oro puro, no podía tener otro elemento. Le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás. Con todos estos utensilios, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en este monte. Así que Dios le mostró el diseño a Moisés del candelero de oro, como leemos aquí en Éxodo, gracias, capítulo 25, Dios se lo mostró a Moisés. Bien, entonces tenía una flor de almendro. ¿Por qué una flor de almendro? En realidad, la palabra que dice se traduce como manzana es la palabra captón, con K y H, en el hebreo. Esa es la palabra. Significa pomo o botón. Por eso ustedes ven que cuando sube tiene una especie de botón que sale, porque ahí se colocaban las lámparas y se vaciaba el aceite.
haría que hacer un aceite, y ese aceite también tenía una instrucción. No podía ser cualquier aceite que se iba a quemar ahí. Tenía unos ingredientes que Dios le había mandado a Moisés. Entonces, esa manzana realmente es el bulbo, la copa en forma de flor que aloja las lámparas. Entonces, el almendro, que en el hebreo es el shaket, significa en el literal el que vigila o se apresura. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Tú hay que estar vigilante, siempre vigilando. Cada vez que veían el almendro, sabía que había que vigilar, que Dios estaba mirando. No fruto real del almendro, lo que está también relacionado con el hecho de que Dios quiere que nosotros demos frutos, que no nos quedemos allí. ¿Y sabe lo interesante de esto? Cuando Jehová le estaba mandando a Moisés, diciéndole cómo tenía que hacer ese candelero, ¿dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto, ¿verdad? Lanzate a la montaña y ¿Haciendo qué? Desobedecí. Haciendo un becerro de oro, señores. Y el pueblo andaba desenfrenado. Habían traído toda esa riqueza de Egipto. Moisés no bajaba de la montaña. Ellos se hicieron un becerro de oro. ¿Y usted cree que Dios no sabía que ellos estaban haciendo un becerro de oro? Pero fíjese la cosa de Dios, que Él está mirando lo que está pasando ahí abajo. Y entonces le habla a Moisés, mira, ahora tú te vas a hacer un candelero para que alumbre y tú lo vas a hacer así y lo vas a hacer de oro. No fue por casualidad. Él sabía lo que estaba pasando ahí. Entonces fíjese cómo Dios preparaba el remedio antes de que Moisés bajara y viera la enfermedad. ¿Ustedes se imaginan cómo Dios va obrando? O sea, yo sé lo que ellos están haciendo, pero yo voy a dar un remedio ahora. Y vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer para santificarse. Entonces, los elementos que Dios nos da a nosotros, la riqueza, tienen un fin. Lo que Dios quería era que el pueblo de Israel, con ese oro que temía y esas riquezas, supieran usarlo, no para su propio beneficio y desenfreno. Pero ya Dios sabía que eso estaba pasando. Entonces, ese incienso sagrado era un incienso santo. Tenía también un símbolo de lo que sube a la presencia de Dios, que eran especias específicas. De hecho, el pueblo no utilizaba esos ingredientes para hacerse perfume para ellos, porque era exclusivo para el incienso. ¿Y saben lo que significa ese incienso? Ustedes se acuerdan las abuelas de uno, cuando encendían eso iban con el cosito, ¿y qué hacían? Oraban, ¿verdad? Para que eso llenara de humo el espacio. Los sacerdotes tenían que hacer eso, porque si no, morían isofacto ahí ante la presencia de Dios. Le ponían una campanita en el piso, si no salía, nadie podía entrar, solamente el sacerdote. Lo alaban por el lazo que tenía. Si mientras el sacerdote estaba ahí, las campanas sonaban, eso significa que estaba vivo. Pero si dejaba de sonar, se espamiqueó el sacerdote, entonces había que alarlo. Fíjese cómo era la cosa. Nosotros hemos leído acerca de los hijos de Aarón, ¿verdad? Que quemaron un incienso extraño. ¿Y qué pasó? Que murieron en Imat. Pero ¿sabe qué? Ese oro Dios quería transformarlo. Pero también eso tiene un significado sobre el orden establecido por Dios y la autoridad espiritual. Yo me he preguntado, bueno, si era Aarón que lo iba a hacer, ¿por qué habría que decírselo a Moisés? ¿Y por qué Moisés tenía que decírselo a Aarón? No podía Dios decírselo de manera directa, ¿no? ¿Ustedes creen? Aarón, ve acá que tú eres sacerdote, mira, yo quiero que me haga esto, esto y esto y esto. Pero fue Moisés que fue a decirlo. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso, Moisés fue el receptor directo de la ley de Dios. ¿Y sabe lo que eso significa? Que Moisés era un mediador, un intercesor que tenía que comunicar lo que Dios transmitía a ese sacerdote. La palabra de Dios se había dado y Aarón había ido en obediencia. Ahora nosotros tenemos un intercesor y eso es profético, porque esa es la antesala de Jesús, que es el que intercede por nosotros. No era por casualidad que Moisés era que le daba el mensaje a Aarón. Fíjense cómo está todo conectado. A veces la gente dice, bueno, en el Antiguo Testamento sí están todas las leyes, pero eso no está así porque sí. Hay una cronología que Dios tiene preparada
y está preparando el entendimiento de la venida de su Hijo a través del trabajo que hacía Moisés, que le mandaba el mensaje a Aarón, que es lo mismo que Jesús ha hecho con nosotros. Esas cosas son importantes que nosotros la entendamos. Entonces, ¿cuál es la semejanza entre Moisés y Jesús? Cuando ambos medían que estaban interviniendo, eran en los mediadores entre Dios y los hombres, ambos que estaban comunicando la voluntad de Dios y ambos que establecieron un pacto. Moisés transmitía la palabra de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Amén. Moisés mediaba para un pueblo específico, para el pueblo de Israel, duro de cerviz, dice la Biblia. Jesús media para toda la humanidad. Gloria a Jesús. Con Moisés el acceso a Dios era limitado. La diferencia es que con Jesús nosotros tenemos el acceso directo. Dice que puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. En este nuevo pacto ya no necesitamos un Moisés como le pasaba a Aarón y a los sacerdotes, sino que tenemos a Jesús de manera directa. Jesús cumple este modelo con este nuevo pacto. Amén. Pero volviendo al candelero, realmente el candelero nos deja una gran enseñanza poderosa. En el candelero se utilizaban aceite. No se usaba velas para encender el candelero. Ahora, las velas se consumen solas. Usted pone una vela, la prende y ya se va gastando ahí, la ven como la cera va bajando, ¿verdad? Pero el aceite requiere constancia, por eso la forma de almendro. Cuando usted esté cantando la canción tan buena y el merengue y se lo goce en Números 8, piense en que tenemos que estar vigilantes de nuestra condición espiritual. ¿Qué pasa con la vela que encendemos un día y al rato viene una brisa fuerte y nos apaga? El aceite estaba cubierto con un cristal, ¿verdad? Alrededor. No era tan fácil que se apagara. Pero la vela, viene cualquier cosa y la apaga de una vez. Entonces nosotros tenemos que ser como ese candelero, no podemos ser como las velas. Tenemos que ser dependientes, atendiendo diariamente, alimentando nuestra vida diariamente. Pero no queremos vivir los procesos de la bendición. Y ahí viene el asunto de ser labrado a martillo. Deseamos luz, pero sin transformación, y deseamos gloria, pero sin el martillo. ¿Quién no ha vivido un proceso? Y usted dice, wow, Señor. Sabe que la fundición de ese candelero no era decorativa, era iluminadora. Nada era al azar, porque Dios es un Dios de orden, de claridad y de dirección. Antes de exigir servicio, Jehová garantizaba esa visión, pero antes de pedir la obediencia, Él le había dado revelación. Entonces, para Israel, ese candelero representaba la presencia constante de Dios en medio del campamento. Si no estaba encendido, ellos entendían que Dios no estaba en el campamento. Por eso, el sacerdote representaba la guía espiritual y un recordatorio de que no iban a caminar por intuición humana, sino por luz divina. Fíjense la misericordia de Dios tan grande, que el pueblo de Israel, estando desenfrenado en el pecado, cuando se le estaba dando la visión a Moisés, ya Dios estaba pensando en el plan que tenía para ese pueblo, para sacarlo de la ceguera espiritual en el que estaba. ¿Qué es lo que hace con nosotros? Ya Dios que antemano ha creado un plan. Y ese plan fue ejecutado en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dio su vida en favor de nosotros, por ti y por mí. A veces no lo entendemos, pero cuando nos lo presentan de manera figurativa, lo podemos entender un poquito mejor. Y eso es lo que Dios hace. Nos enseña estos elementos para que nosotros podamos reflejarnos ahí y entender un poco. Toma la figura de ese candelero para decirnos que no basta con tenerlo correcto, sino que hay que usarlo como Dios nos indica. Tú eres un templo y yo soy un templo, pero por el simple hecho de que somos templo, no significa nada. Hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Y hay un orden correcto que Dios quiere que nosotros ejecutemos en nuestra vida. Tenemos que llenar nuestra vasija de aceite. El orden era intencional. Primero la luz encendida, luego los servidores purificados, porque nadie puede servir a Dios correctamente si primero no es expuesto a su luz
esa luz revela que tú y yo debemos limpiarnos, que tú y yo debemos alinearnos y que tú y yo debemos corregirnos. Siempre venir delante de Dios como hacía el sacerdote. Es una responsabilidad espiritual, es una intencionalidad diaria. Diariamente habría que estar ahí. Tú y yo tenemos que hacerlo, como decía Maribel al principio. El pastor hablaba sobre las noticias, pero a veces andamos corriendo y no estamos pensando en eso. ¿Qué les parece si temprano en la mañana, Señor, déjame encender mi candelero? Déjame encender mi candelero. Déjame darte la primicia, déjame orar, entregarte todo lo que tengo en tus manos. Porque no basta con ser formados, hay que decidir alumbrar como Dios quiere que alumbremos. Así que el aceite que también se utilizaba, que está en Éxodo capítulo 27, dice, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado. Ustedes han visto la botella de aceite de oliva que dice realizado mediante procedimiento mecánico. Aceite prensado, lo voy a decir algo. No compre el aceite de oliva de que frutal, no cómprelo prensado en frío. Porque eso es lo que significa que es kosher, que tiene originalidad, que no ha sido adulterado y que la botella está oscura. Eso me lo enseñó un médico. Botella oscura y prensado en frío. Pues ese aceite que se usaba ahí era así. Tenía que ser pensado en frío. Entonces dice, las pondrás en el orden de Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como un estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Por eso la menorá no usaba velas. Y ese aceite no era opcional, porque el sacerdote tenía que limpiarlo. No es que yo voy a poner una cosa ahí que va a alumbrar sol. No, él tenía que dedicarse a limpiar eso. Estamos nosotros limpiando nuestra lámpara todos los días. Porque nosotros somos sacerdotes, dice la palabra de Dios, que somos hechos pueblo, escogidos por Dios, real, sacerdocio, nación santa. Entonces nosotros también tenemos que limpiar esa lámpara. ¿Hacia dónde está apuntando mi luz? ¿Estoy iluminando lo que agrada a Dios o solo lo que me conviene? Mi vida espiritual, ¿tiene claridad o tiene confusión? ¿Con qué combustible yo estoy llenando esa lámpara? Porque la luz de Dios no es para exhibición y eso es importante para los líderes, ¿verdad? No es para ego, es para guiar nuestra conducta diaria hacia el Señor. Así que el candelero nos llama a vivir con intencionalidad espiritual, cuidar lo que alimenta nuestra luz, la palabra, la oración, la obediencia, el ayuno y todos los elementos que nosotros hemos aprendido a través de la vida cristiana. Entender que no todo brillo es una luz verdadera. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Eso representa pureza, representa consagración, representa la presencia de Dios en nosotros, el aceite. Y por eso requiere mantenimiento constante porque no es automático. Nosotros somos los que tenemos que estar llamados a mantener ese candelero en buen estado. Es responsabilidad exclusiva nuestra como sacerdotes. Tenemos que revisar las mechas, limpiar la copa, reponer el aceite, asegurar que la luz no se apague. Mateo capítulo 25 dice que hay 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Por qué eran insensatas las otras? Y de descuido. El esposo vino y ya no tenían aceite en la lámpara. Ay, Señor, líbranos de no tener aceite en la lámpara. Porque la verdad espiritual no se vive con las reservas ajenas. Y a veces nosotros queremos vivir con la reserva ajena. Eso pasa a veces con algunos hijos. La salvación es individual. Yo no puedo vivir la salvación del otro. El otro tiene su lámpara y yo me pego de la lámpara de él para que me alumbre. No, es usted que quiere llenarla. Por eso era completa la menorá. No podía estar ensamblada. Y a veces estamos nosotros ensamblándonos espiritualmente. Tratemos de estar más completo, dice.
Dios nos invita a cuidar nuestra relación con Él, porque solo una vida que fue labrada por Dios puede alumbrar en medio de la oscuridad. Y sabe que a veces es en proceso de ese tinky-tanky que el artesano le hace a esa pieza, salen las oraciones y el corazón más derramado delante de Dios. Porque tú estás tan sensible y estás reconociendo que ya tú no puedes, que le dices al artesano, Señor, y va donde él, mientras no te están dando quinquincán, a lo mejor no vamos. A veces el quinquincán es importante. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a poder aguantar. Ese es el proceso del labrado. Señor, yo quiero encender el interior de mis lámparas como tú le dijiste a Moisés, así quiero yo encenderlo también. Que conforme al modelo que Jehová nos muestra cada día, nosotros entonces llenemos nuestro candelero. Siempre acuérdese del candelero, del aceite, de que ha sido labrado martillo y que eso no está ahí por casualidad. En un proceso en el que el pueblo de Israel estaba frenéticamente desorientado. ¿Cuántas veces no encontramos personas que están tan desorientadas? Nosotros tenemos el candelero, se lo podemos pasar para que también ellos sean alumbrados para glorificar el nombre de Dios. Ponte de pie y esta mañana y ahora tenemos la Santa Cena. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias porque cuando el mundo estaba perdido, Señor, tú nos has dado el remedio, la medicina, y tú mismo te hiciste hombre. No escatimaste el ser Dios para salvarnos. Cuánto amor, cuánta misericordia, Señor. Por eso te honramos y te glorificamos, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te honramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. La iglesia de Dios dice, amén, que el Señor le bendiga.